Buenas, nuevamente aquí en la clase número 5 de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a hablar en especial el tema del mundo griego, ¿ya? Esta fase de la prueba o de las preguntas son muy pero muy importantes debido a que del mundo helénico, de Grecia antigua, salen una gran parte de preguntas, ¿ya? O temas relacionados con esta. Por eso es de gran importancia que ustedes sepan un poco de cómo se desarrolla Grecia, cómo se desarrolla el tema helénico y cuáles son sus aportes a nuestra sociedad. Según eso, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Principalmente tres. El mundo helénico, es decir, estamos hablando de toda Grecia, un poco de historia, de su desarrollo como civilización, aportes y su legado cultural, tecnológico, científico y también literal, ¿ya? Y el último tema ya vamos a pasar o hacer un adelanto para la próxima clase, la número 6, ya que ahí vamos a hablar sobre la República Romana y los romanos en sí, ¿ya? Hay que tener en cuenta que Grecia antigua, estamos hablando de hace unos 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, se forma como un conjunto de pequeños pueblos con un mismo origen, cultura y religión, ¿ya? Como ya se había visto anteriormente, este mundo helénico se desarrolla con el paso de los años, se conforma en ciudades-estado, llamadas polis también, y llegan a un punto cúlmine cuando ya su expansión como civilización supuestamente había llegado a un tope. Pero, pero acá hay un punto de inflexión que es la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey de Macedonia, un reino al norte de Grecia, conquista a los griegos. Ahora bien, Macedonia era considerado por los griegos como bárbaros, es decir, gente salvaje sin ninguna vinculación aparente, pero no era así. Macedonia surge de los antiguos pueblos griegos que se habían trasladado al norte y se habían mezclado con los pueblos locales, o mejor dicho, con pueblos nativos de esta zona, dando como origen a los macedonios. Alejandro Magno fue un joven bastante ingenioso, hasta se le podría llamar genio, ya que a partir de los 15, 16 años comenzó a participar en la guerra como príncipe, a hacer estrategias y a desarrollar planes de conquista gracias a todo a la motivación que recibió de su padre y a su enorme educación, ¿ya? Que Filipo II, su padre, había creado una gran academia en la ciudad capital de Macedonia, Pela, y había juntado a los mejores profesores de la época, hasta podríamos decir a los mejores profesores del mundo, ¿ya? Entre ellos se encontraba el filósofo Aristóteles, quien en aquella época era probablemente el mejor científico, escritor y, e investigador del mundo griego y probablemente del mundo antiguo, ¿ya? Él se propone desarrollar ciertas ideas y conquistar todo el mundo conocido, por lo menos esa era la idea de Alejandro Magno, probablemente uno de los primeros hombres que intentan unir a todo el mundo conocido bajo una misma lengua, una misma cultura y una misma sociedad. A partir de los 19-20 años, cuando él ya se logra convertir en el rey de Macedonia, comienza todas sus campañas, en las cuales en un transcurso de aproximadamente 13 años, logra conquistar todo lo que se ve en el mapa, lo que equivale actualmente a por lo menos unos 15 países. Viaja desde Grecia hasta el norte de la India, ¿ya? En este viaje de 13 años de lucha y de guerra sin parar, él logra conocer una enorme cantidad de pueblos, pueblos que podrían ser mucho más avanzados de lo que él creía, o otros pueblos mucho más primitivos, ¿ya? Pasa por las regiones que hoy en día son Irak, Irán, Turquía, Israel, Palestina, Egipto, Pakistán, Afganistán, la India, Siria, ¿ya? Y varios países más que actualmente ocupan este territorio. Como yo les dije, él comienza a una edad muy pero muy temprana
y logra dominar todo este territorio. Ahora, bueno, lamentablemente su objetivo no se logra, ya que al intentar conquistar la India, gran parte de su ejército, que ya estaba agotado, había sido desgastado por 13 años de guerra constante, le piden no seguir. Ahora bien, él vuelve a su capital, que en este caso es Babilonia, una antigua y hermosa ciudad de Mesopotamia, ¿ya? Y se prepara para una futura conquista que va a ser la conquista de Arabia. Mientras él se preparaba, muere repentinamente. ¿Ya? Nadie sabe por qué muere, pero hay una gran posibilidad de que él haya muerto envenenado. ¿Ya? Tenía muchos enemigos, hay que recordar que él, a partir de conquistar este enorme territorio en tan poco tiempo, se ganó muchos enemigos. Ahora bien, lamentablemente, al terminar su periodo como rey de Asia, con su muerte, su imperio y todo lo que había conquistado él desaparece. Pero sí perdura su legado cultural, esta cultura griega que por primera vez en el mundo llega a 3 continentes: África, Asia y Europa, dando inicio al periodo que se llama el periodo helénico, que va a durar hasta la conquista de Roma en estos territorios. Ahora bien, Grecia sirve como plataforma para muchos otros países que van a tomar su visión del mundo, su cultura, su religión, su ciencia como propios y van a comenzar a usarlo más adelante en la creación de sus propias naciones. De hecho, la misma Roma toma muchas cosas que son propias de Grecia y de su cultura, su idioma en algunas partes, sus dioses, sus costumbres, su ciencia, su tecnología. La India también. El norte de la India se ve en gran manera influenciado por los griegos, tomando ciertas costumbres, posturas e ideas, ¿ya? Es decir, el mayor aporte de Alejandro Magno no fue tanto sus conquistas. Si bien es realmente sorprendente todo lo que hizo, su mayor aporte es haber expandido la cultura griega por todo el mundo conocido. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de acá? Como yo les decía, él logra conquistar alrededor de entre 12 a 15 países, entre Europa, África y Asia. ¿Cuál es su mayor legado que deja Alejandro Magno y posteriormente el helenismo en Asia? Bueno, está el desarrollo de rutas comerciales, ya sean marítimas o terrestres, la expansión del idioma griego y sus tradiciones, que es muy pero muy importante, ¿ya? Sobre todo para el tema de poder comunicarse y dejar al griego durante muchos años como una especie de idioma universal, similar a lo que nosotros vemos actualmente como el inglés, ¿ya? Nacen nuevos países con una cultura mestiza, ya porque mezclan esta cultura griega antigua con su cultura propia, dando origen a diferentes reinos, el desarrollo de pueblos nuevos que van a ser mucho más abiertos al cambio y a la tecnología y que van a tener relaciones con los países europeos. También se crea la biblioteca más grande de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría, una ciudad que se funda en honor al nombre de Alejandro Magno en Egipto, la cual en su mejor momento se dice que tuvo más de 1 millón de libros, o como se diría en ese entonces, más de 1 millón de pergaminos, ¿ya? Que sería la biblioteca más grande del mundo. Y por último, el desarrollo de la filosofía y la ciencia griega se empiezan a expandir, no solamente por Europa, sino también, como yo les decía, por la India, por Irán, por Irak, Egipto, y llegaría hasta lo que hoy en día conocemos como España y Francia. Acá hay algunos puntos básicos para que ustedes puedan entender qué cosa es la filosofía. Bueno, la filosofía griega o helénica va en función de varias cosas, ¿ya? El desarrollo del pensamiento propio, el escepticismo, que quiere decir que todo se refiere a qué, a, a comprobarlo si es real o no, al desarrollo de la inteligencia, de la sabiduría,
de lograr ciertos aspectos, como dice el estoicismo, donde tú vas y luchas contra lo que te llegue, ¿ya? Y eso produce ciertos logros o grandes partes de tu desarrollo intelectual. Y todo esto va en función de crear un hombre virtuoso, sabio, inteligente, apasionado, que pueda desarrollarse a él y a las personas que lo rodean. Algunas otras cosas más interesantes que pueden ocurrir en esta época, bueno, son las comunicaciones, como yo le decía. Gran parte de estas comunicaciones se desarrollan a través de las múltiples ciudades que construye Alejandro. Muchas, muchas, muchas. Probablemente se dice que construyó más de 50 ciudades con su nombre, llamadas Alejandría. Eh, Crea nuevas rutas comerciales que van a conectar directamente a la India con Asia Central, con Turquía, más adelante con Grecia y con Roma. Ahora bien, ya para ir terminando acá, antes de pasar al último tema que sería la República Romana, podemos ver cuáles son las cosas o creaciones griegas que hoy en día nosotros seguimos usando o que van a servir como base para nosotros, ¿ya? Para crear más adelante tecnología, cultura, idioma, ciencia, literatura. Lo primero que podemos ver y reconocer como un legado griego es la filosofía. La filosofía es la madre de las ciencias, ya que ella siempre está disponible o está en función de descubrir lo desconocido, ¿ya? Encontrar el saber, encontrar la respuesta a ciertas problemáticas. Luego viene el desarrollo cultural, científico, los conocimientos que aporta la cultura griega, ya sea en astronomía o matemáticas, el idioma griego y su escritura, que son base fundamental para crear el alfabeto actual, junto con el idioma, con el latín, ¿ya? Y también el español, claramente. De hecho, podríamos decir y poner el ejemplo de que eh, la mayoría de los medicamentos tienen una base científica y, y ¿cómo decirlo?, y literal en el idioma griego, al igual que las plantas y otros elementos naturales que los mismos griegos dieron el nombre hace más de 2000 años atrás. El teatro y las novelas escritas, ¿ya? Son dos cosas que son fundamentales hoy en día y podríamos decirlo que son la base del cine moderno, ¿ya? Interpretar cierta historia uno mismo a través de actuaciones, modismos, desarrollo de sentimientos actuados y demostrar todo esto cómo puede desarrollar la alegría o la tristeza de las personas. De hecho, antiguamente los griegos desarrollaban mucho, o mejor dicho, relacionaban mucho el teatro y las novelas con algo que se llamaba catarsis, que puede también salir en la prueba. ¿Qué es la catarsis? Es la purificación del alma humana, ¿ya? Es decir, tú te purificas por medio de la tristeza. ¿A qué me refiero con esto? El sufrimiento, la tristeza, a veces el odio, la pena o como quieren llamarlo ustedes, limpia el alma humana, por lo menos ellos entendían esto de esta forma. Por eso es que la mayoría de las historias griegas, si ustedes se ponen a revisar, son historias relacionadas con la tragedia, porque iban en función de que la persona, el espectador, la persona que lea esta historia o que la vea por medio del teatro llore, sufra, porque después de eso va a ser alegre. Es decir, la primera fase de la alegría es la tristeza. Y eso ellos llaman catarsis, ¿ya? También está la ciencia médica, que es la ciencia que actualmente nosotros vemos a partir de el desarrollo de una buena alimentación, el estudio del cuerpo humano, de enfermedades que vienen por las condiciones en las cuales vive y demás cosas que tienen que ver con el contexto de las personas, el contexto social y también ambiental de cada uno de nosotros. Y por último podemos encontrar las matemáticas, la geografía, ya que me faltó también la astronomía, que son bases fundamentales que ellos logran crear a partir de teorías, experimentos
y también de la comprobación que hicieron. El estudio de las estrellas, de los movimientos de los cuerpos celestes, la formación del relieve, de las montañas, de los ríos y de los lagos, que van a ser más adelante la base fundamental, como ya lo dije, de los científicos modernos que van a tomar estas ideas más de 1000 años después y van a crear sus propias teorías y también experimentos. Y por último, para ir terminando ya, como les decía, vamos a dejar planteada para la próxima clase el tema de Roma. Roma y su historia, bueno, es bastante importante. Al igual que Grecia, ellos desarrollan una enorme cantidad de cosas que nosotros hoy en día seguimos teniendo o seguimos practicando, como en la política, la ciencia, la economía, el idioma y la religión. Acuérdense que Roma es el centro de la religión católica o de la religión más adelante llamada también cristiana, o podría ser considerada como la religión cristiana en general. Esta cultura nace un poco después que los griegos y se divide en tres grandes partes, que es necesario que ustedes conozcan, ¿ya? Que son la monarquía romana, la república romana e el imperio romano, que son los tres puntos básicos que vamos a ver la próxima clase. Y también vamos a intentar descubrir cuál fue su desarrollo en el mundo antiguo, en el Mediterráneo, y sus grandes aportes a la vida actual, lo que he llamado también el legado romano. Ya, acá dejamos una pequeña pincelada de lo que es la monarquía romana. Roma, bueno, ¿cuáles son los puntos básicos de la antigua Roma o la Roma monárquica, donde era el rey el punto básico o principal del país? Estaba dividido en poderes, la justicia, el ejército y la religión, la economía basada en la agricultura, principalmente y la ganadería, y la ciudad de Roma con su desarrollo por medio de murallas, construcciones, el alcantarillado. Son cosas que, como yo les digo, vamos a ir viendo más adelante en una próxima clase.